Bueno, el libro de 1984 fue un libro escrito por George Orwell que tuvo un gran impacto en el siglo XX. Este libro fue publicado en 1949 y su autor, George Orwell, nació en la India un 25 de junio de 1903, cuando todavía el país dependía del Imperio Británico. Se mudó a Inglaterra. Ahí tuvo el privilegio de estudiar en las grandes escuelas que hay ahí, solo que él nunca se sintió cómodo con el nivel social, ya que se sentía muy discriminado. Fue periodista, también se metió en la política y se dedicó a escribir libros hasta este último libro que fue, su última y famosa obra, se podría decir. Su último libro fue en 1984, que hace ver de una forma muy distópica toda la desigualdad y la poca libertad que tiene y el control de la política entre los habitantes del pueblo. También así su vigilancia, su manipulación y la poca libertad que tenían. Todo empieza en Oceanía con el gobierno y su corrupción, ya que tenía una forma distópica de controlar a la gente, fanatismo y también así controlar a todos. Orwell era controlado por el hermano mayor y las masas que controlaban en su época. La intención de este libro era prevenir, ya que al escribir este libro dejaba de una manera escrito todo lo que ya pasó, para que en un futuro no se vuelva a repetir. En 1984, Londres es un país donde están todos observados y un país lúgubre. Wilson Smith es un peón que trabaja en el Ministerio de la Verdad, que su trabajo es volver a reescribir la historia a favor del hermano mayor. En esta época el planeta estaba dividido en tres superpotencias: Oceanía, Eurasia y Estasia. Oceanía, donde transcurren los hechos, está todo dirigido por el partido, un grupo oligarca que está armado en tres grupos: el partido interior, partido exterior y la del resto de las personas, que sería el proletariado. Así que las personas que no obedecen son muy comunes, son chivatazos entre la sociedad, incluso de hijos a padres. Bien, a la figura de esto está la cara del hermano mayor, cuya cara está en todos lados, en la tele, en revistas, en la moneda, en sus billetes, en sus casas, en todas las pantallas. Y bueno, acá entra Wilson Smith, que tiene 39 años, vive solo en uno de los edificios que le proporciona el Estado y es miembro del partido exterior. Y bueno, le dan viviendas son viviendas que son alejadas de los barrios proles, ya que no tendrían que tener contacto con ellos. En su tiempo libre se sentaba a pensar de su mujer, que ya no la atraía ni sentía ni afecto, porque compartía los ideales de la política que él tanto odiaba, tanto así que no llega ni a extrañarla. Y bueno, por su bien debió ocultar todas sus emociones. Ellos eran el pensamiento y tenían telepantallas por todos lados, incluso en las casas de cuales los observaban y podían comunicarse con ellos. En caso de actitudes raras, ellos actuaban, ya que consideraban que era una actitud impropia. Wilson trabajaba en el Ministerio de la Verdad, conocía a pocas personas. Bueno, él trabajaba en el Ministerio de la Verdad y él siempre buscaba en las miradas de las personas si había un poco de esperanza, ya que él esperaba que no sea el único que pensara así y que podrían compartir su opinión en toda la gente hipócrita que había en ese momento.
Winston se había encontrado con un supuesto rumor que tenían de un libro, que le decían el libro, que decían todas las verdades y las verdaderas intenciones que tenía este gobierno. Winston, después de una rutina de 2 minutos de odio hacia un viejo que le tenían mucha bronca y era llamado traidor, ya que pensaba diferente. Entonces los ponían a ver en una pantalla su cara y todos lo odiaban, le gritaban. Y después de pasar esos 2 minutos ponían las caras del hermano mayor y todas las personas se calmaban y así manipularla. Bueno, además de los 2 minutos de odio, también existía la semana del odio, que eran así como ejecuciones de personas que se disculpaban y aceptaban su delito de lo que habían hecho en frente de personas, en frente de niños. Y bueno, él iba, ya que tenía que camuflarse entre las demás personas, aunque él no quisiera. Winston de vez en cuando iba a los barrios de los proles a comprar cosas. Esto igual estaba prohibido, ya que si lo llevan a descubrir sería sometido a muerte. Pero él andaba con mucho cuidado, compraba cosas. Una vez se cruzó al señor Charlington en una tienda de antigüedades que Winston le gustaba frecuenciar por el barrio. Dentro de los barrios proles se cruzó a una chica que le escuchó gritar. Se disimularon que no se vieron y bueno, después de 2 días se la volvió a cruzar y él no sabía cómo hablarse, comunicarse con ella y ella disimuladamente tiró un papel diciendo que lo quería. Días después, en un comedor, cruzaron y intentaron hablar disimuladamente y quedaron en que se iban a encontrar en el lugar fuera del poblado, pero que cada uno tendría que ir por su propia cuenta para no levantar sospechas. Se veían de vez en cuando y habían formado una relación. Después de ahí, Winston alquila un departamento. Allí se ponían a hablar del régimen y de cómo poder solucionar y escapar de ella, ya que no estaban de acuerdo. Tenían tantas ganas de liberarse que pensaron en ir a hablarle a O'Brien, que era el tipo que supuestamente era llamado traidor. Famosa frase que dice: lo importante no es sentirse vivo, sino seguir siendo humanos. Cuando llegaron a la casa de O'Brien, llegaron y apagó la tele. Esto estaba permitido solo para los que tenían más poder. Le había contado que el libro sí existía y que O'Brien seguía vivo. Quedaron en que le iban a dar una copia del libro y así fue. 2 días después le entregan la copia del libro y después de su rutina diaria de 2 días de odio y de terminar su trabajo, fue a su departamento y leyó el libro con su novia. Allí había mucha historia de Oceanía, de cómo había pasado todo y cómo había empezado todo esto desde un principio. Cuando ya habían leído la mayor parte del libro, irrumpen su puerta, ya que el señor Charlington era un policía infiltrado. Winston y Julia son arrestados, son separados y llevados al Ministerio del Amor, donde le hacen un lavado de cerebro y los separan y obligan a que ambos se delaten o, digamos, se manden al frente. Después de su liberación, Winston es liberado al mundo, le entregan un trabajo trivial, se puede decir, pero es muy bien pagado. Y desde ahí se la pasa en los cafés, jugando ajedrez, tomando ginebra. Y uno de esos días se ve a Julia, se lo cruza por casualidad, pero ya nada no es como antes, ninguno está enamorado y ambos confesaron haberse delatado uno al otro. Y aún así no sintieron nada. Después de ahí se inicia la victoria, ya que avisan que Oceanía había ganado la guerra.
Y mi análisis en sí, yo opino que este libro es muy bueno, ya que nos ayuda y nos hace ver cómo nos controla la política y hasta el día de hoy nos siguen controlando y de manera mucho más fácil ya por los celulares, computadoras, por todo lo que usamos en casa. eh, Nos hace ver que no todas las personas piensan igual, pero que nada, este libro ayuda para futuras generaciones, porque fue pensado para eso el libro. Y es tan así que en 1984, eh, digamos, los partidos que habían, como el Partido de la Paz, que traía guerras, el Partido de la Abundancia, que era todo menos abundante, el Partido del Amor, que mataban gente,